Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana, hermanos. Vamos nuevamente al libro de Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Hebreos 3, del 12 al 19. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Hebreos 3, del 12 al 19, dice así la Escritura, hermanos. Mirad, hermanos, no que haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te ruego y te suplico, Señor, que tu buen Espíritu nos hable en este momento, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos. Háblanos tú, Padre, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el mensaje anterior, hermanos, vimos el gran llamado del Espíritu Santo. El gran llamado que el Espíritu Santo nos hace es a que escuchemos a Dios, que escuchemos su voz, que le hagamos caso, que de ninguna manera, por ningún motivo, razón o circunstancia, endurezcamos nuestro corazón a su voz, ante su llamado, para no obedecerlo. Veíamos que en 3 ocasiones, en un capítulo y medio, nos insta a escuchar su voz, la voz de Dios, que seamos sensibles, que estemos dispuestos a obedecerle, a hacerle caso. Veíamos cómo, si endurecemos nuestro corazón, nos cegamos a las maravillas de Dios. Ahí en el versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Fue muchísimo tiempo el que Dios estuvo manifestando a ellos con milagros, con maravillas, con prodigios. Sus bondades fueron impresionantes, sus misericordias. Ellos fueron testigos del poder de Dios, pero decidieron endurecer su corazón a la voz de Dios. Y al endurecer su corazón, no pudieron ver las obras de Dios a favor de ellos. Qué terrible es endurecer nuestro corazón. Qué terrible es endurecernos ante su llamado, porque nos nubla la vista, nos ciega para no ver las maravillas de Dios. También veíamos que no oír la voz de Dios es provocar a Dios, tentar a Dios, probar a Dios. También veíamos que no oír la voz de Dios es hacer que Él se disguste. Por eso dice que estuvo disgustado con ellos 40 años. Veíamos que no oír la voz de Dios, endurecernos contra Él, nos lleva a vivir vidas volubles, con muchos altibajos, que un día estamos bien, otro día ya no. Un día quieres de Dios, otro día ya no. Un día estás sensible, otro día ya no estás sensible. Un día quieres hacer las cosas bien delante de Dios, otro día ya no quieres hacer las cosas bien delante de Dios. Un día quieres obedecer y otro día ya no quieres obedecer. Por eso dice ahí en el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios los acusó de tener un corazón que vagaba. No era un corazón estable, firme, sino era un corazón voluble,
emocionista, bipolar, por causa de que decidieron endurecerse ante el llamado de Dios. Veíamos también que no oír la voz de Dios lleva a que Dios tome una decisión, una determinación, lance un veredicto. Dice ahí en el verso 11, por lo cual juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es triste, es de consecuencias espantosas, terribles, no oír la voz de Dios, decidir endurecerse contra Él. Pero, ¿qué puede llevar a una persona el no oír la voz de Dios? ¿Qué puede llevar a una persona decidir no obedecer a Dios, no hacer caso? Bueno, el versículo 12 nos da la respuesta. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice aquí que lo que lleva a una persona a no hacerle caso a Dios, a no obedecer a Dios, a endurecerse contra Dios, es la incredulidad, el no creerle a Dios, no creer a sus mandamientos, no creer a sus consejos, no creer a sus advertencias, no creer a sus promesas. Y es impresionante el versículo 12. Dice, mirad. La palabra mirad quiere decir mantente en alerta, mantente bien despierto, mantente atento, tomando todas las medidas y precauciones, teniendo mucho cuidado. ¿De sobre qué? Sobre la incredulidad. Cuídate de la incredulidad. Mantente en alerta, que la incredulidad no vaya a entrar a tu corazón. Mantente en alerta, bien despierto, para que puedas detectar cuando la incredulidad está entrando a tu corazón, cuando estás teniendo una actitud incrédula ante los mandamientos de Dios, ante las advertencias de Dios, ante las promesas de Dios. Dice, mirad, hermanos, les habla a los hermanos, se dirige a los hermanos, no a los inconversos, no a los impíos, no a los escépticos, no a los ateos, no a los que no conocen a Dios, sino a aquellos que han tenido un encuentro con Dios, que han sido salvos, que sus pecados les han sido perdonados. Ellos, los hermanos, son los que tienen que estar en alerta, tienen que estar bien despiertos, bien atentos, para que la incredulidad no entre a sus corazones. Tú no eres hermano, pues de antemano tú ya eres un incrédulo. ¿Por qué no te has convertido? Porque realmente no crees. No crees a los juicios de Dios, a las advertencias de Dios, no crees a los mandamientos de Dios, no crees a las promesas de Dios. Todo aquel que se convierte es porque le cree a Dios. Pero una vez que la persona está convertida, es hermano, se convierte en un hermano. Y como tal, tiene que cuidarse, estar mirando, atento, en alerta, muy al pendiente de que la incredulidad no entre a su corazón. Ahora sigue diciendo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esto es tremendo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjate que no dice, cuídense, estén en alerta, estén muy despiertos, estén muy al pendiente de que no vayan a tener un corazón malo de mundanalidad, un corazón malo de impiedad, un corazón malo de inmoralidad. No dice eso, sino que dice, cuídense de la incredulidad, de que no entre a su corazón la incredulidad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano peca, es porque le dejó de creer a Dios, dejó de creerle a Dios, permitió que la incredulidad entre. La persona deja de temer a Dios,
Deja de temer a sus advertencias, a sus juicios, a sus mandamientos, a sus promesas, porque permitió entrar la incredulidad a su corazón. Por eso el texto es muy claro, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad. Cuídate de la incredulidad. Checa siempre si tú estás creyendo a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a las advertencias de Dios, a los mandamientos de Dios, a los juicios de Dios. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. O sea, la incredulidad te aparta de Dios. Ahora, es el pecado el que te aparta de Dios. Pero antes de que la persona consuma un pecado, primero peca por incredulidad. Cuando la persona está creyendo a la palabra en su totalidad, esa persona se mantiene apartada del pecado, se mantiene en los caminos de Dios. Pero cuando la persona ha dado pie a la incredulidad, se va a apartar de Dios. La incredulidad necesariamente te aparta de Dios. Aquí la palabra original es para que ninguno cometa apostasía, para que ninguno caiga en la apostasía. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo, quiere decir para cometer apostasía, para caer en la apostasía. La apostasía precisamente es negar la fe, negar los mandamientos, minimizarlos, despreciarlos, perder interés, perder ese fuego del Espíritu en tu corazón. Eso es la apostasía. ¿Pero qué lleva a una persona a apostatar? A apartarse de Dios, a enfriarse, a entibiarse, la incredulidad. Por eso, ¿cuánto debes cuidarte de la incredulidad? ¿Cuánto debes cuidarte de que la incredulidad no entre a tu corazón? Por eso dice: mirad, mantente atento, mantente alerta, mantente despierto, mantente al pendiente, siempre cuidando que la incredulidad no vaya a entrar a tu corazón, porque si entra la incredulidad a tu corazón, vas a negar la fe, vas a minimizar los mandamientos, vas a cometer apostasía. Ahora dice el verso 13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es tremendo, hermanos. Aquí vemos una gran encomienda de parte del Espíritu Santo a todos y a cada uno de los que son hermanos, de los que son cristianos. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Nos manda exhortarnos los unos a los otros. ¿Sobre qué tenemos que exhortarnos? ¿Sobre qué tenemos que tener mucho cuidado a tal punto de exhortarnos los unos a los otros? ¿Sobre qué tenemos que alertarnos? ¿Sobre qué tenemos que atalayarnos? ¿Sobre la incredulidad? ¿Sobre la incredulidad? Tenemos que estar avivando la fe en Dios todos los días los unos a los otros, afirmándonos en Dios, y más en estos tiempos de tantos problemas, de tantas enfermedades, de tanta injusticia, de tanto dolor, de tantas tinieblas, de tanta confusión, de tanto pecado, de tanta maldad. ¿Cómo no debemos estarnos cuidando unos a otros, exhortándonos a permanecer en la fe, a cuidar la fe, a avivar la fe, a estar firmes en Dios? Fíjate que la palabra exhortar significa dar ánimo, significa llamar la atención, alentar, significa inducir, apoyar, provocar, incitar a que alguien haga o deje de hacer algo según sea el caso. Eso es lo que significa exhortar. Tenemos que animarnos unos a otros. Primeramente, orando unos por otros. Orando fervientemente los unos por los otros. Hermano, hermana, ¿tú oras por los hermanos de la iglesia? ¿Tú oras por ellos?
¿Realmente le pides a Dios por la salud espiritual de los hermanos, de las hermanas? ¿Te preocupa la condición espiritual de los hermanos de la congregación? Cuando alguien falta, aún de los congregantes, o te das cuenta que alguien de seguido falta, ¿te has acercado para decirle que no falte a las reuniones? ¿Que sea constante en las reuniones? Al menos que sea por causas de fuerza mayor, se entiende. Pero si la persona está faltando por cuestiones triviales, injustificables, ¿cuánto nos debe preocupar eso? Porque es una gran encomienda que Dios nos está dando. Exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día tenemos que animarnos a oír y obedecer a Dios. ¿Cuántos domingos, cuántas veces en la reunión Dios te habla? Dios te ha ministrado, pero ¿cuántas veces esa palabra, ese mensaje se ha olvidado? Se ha hecho caso omiso. Antes exhortados los unos a los otros. Le decía Pablo a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo exhortaba a los filipenses que procuraran hacer de la palabra de Dios tema de conversación. Hermanos y hermanas, qué triste y qué preocupante es que muchos hermanos, muchas hermanas, una vez que se termina la reunión, llegan a sus casas a hablar de películas, a hablar de artistas, a hablar de famosos, a hablar de fútbol, de básquetbol, de algún deporte. Y ese es el tema de conversación después de una reunión donde estuvo Dios, donde Dios habló, donde Dios ministró. En lugar de darle continuidad a esa ministración y hacer de la predicación el tema de sobremesa, el tema de comida, que mientras estamos ingiriendo los alimentos, pues platicamos, comentamos sobre la palabra para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para darle cumplimiento a este texto, a esta ordenanza, a este llamado que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Pero si en lugar de eso llegamos a ver una película, llegamos a hablar de deportes, de estrellas del deporte, ¿cuánto se contrista el espíritu? ¿Cuánto se contrista el espíritu cuando ve que despreciamos la palabra? La administración no acaba en la reunión. Dios quiere que llevemos lo que nos habló en la reunión, que lo llevemos a casa, que lo platiquemos, que nos examinemos, que nos escudriñemos, que hablemos de ello. Le dijeron a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y le dijeron al pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las hablarás estando en tu casa, y andando por el camino, y cuando te levantes, y cuando te acuestes. Y así va a ser muy difícil que nos apartemos del Dios vivo, que apostatemos, porque continuamente estamos retroalimentando la fe, fortaleciendo la fe, animándonos unos a otros, meditando en la palabra, fomentando el temor de Dios en nosotros, la fe, creer a las promesas, creer a las advertencias, creer a los consejos de Dios, creer a los mandamientos de Dios. Dice, cada día debemos hacerlo, porque cada día, hermanos, enfrentamos luchas, ataques, adversidades, problemas, injusticias, dolor, enfermedades. Enfrentamos muchas situaciones que pueden minar nuestra fe, que pueden golpear nuestra fe. Por lo tanto, es tu deber hablar y decir, hermano, me está pasando esto, ora por mí, hermano, estoy en esta situación, para que el hermano te dé una palabra de ánimo, te dé una palabra de parte de Dios, ore por ti. Pero si tú callas,
¿Cómo vas a recibir esa palabra de ánimo, de fortaleza, esa palabra de exhortación? Sigue diciendo el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tremendo lo que dice. La exhortación de los unos a los otros es un medio de gracia para que no te endurezcas. La exhortación es un medio de gracia, pero para que pueda haber una exhortación hacia ti, una palabra de parte de Dios hacia tu vida, pues tú tienes que ser muy honesto, tú tienes que ser muy sincero. Muchas personas es muy grande su soberbia, su orgullo, su altivez, que jamás van a contar, van a decir sobre realmente cómo están espiritualmente. Cuando alguien realmente con un corazón puro y sincero te pregunta cómo estás, tu respuesta es sí, bien, bien, cuando en realidad no estás bien. ¿Cómo vas a recibir una palabra de exhortación? ¿Cómo vas a recibir una palabra de ánimo, de fortaleza? ¿Cómo vas a recibir una palabra de parte de Dios si encubres tu alarmante condición? Si encubres tu preocupante condición, si encubres tu pecado, tus tentaciones, tus luchas. De hecho, por eso muchos no se han salvado, muchos no han alcanzado el perdón de sus pecados, porque ocultan su verdadera condición, encubren sus pecados, no son honestos, no son sinceros, no son humildes, son muy soberbios, muy altivos. Y esa actitud, dice aquí, endurece el corazón. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad endurece. El pecado genera engaño. La incredulidad genera engaño. Apaga todo interés de Dios, la incredulidad. La incredulidad genera falta de asombro, de emoción, precisamente porque no cree a Dios. Endurece el corazón. Muchas veces Dios ha hablado a tu vida, pero en lugar de quebrantarte, te vence la soberbia, el orgullo. ¿Cuántas veces realmente Dios te ha hablado de una manera tan directa, tan clara, tan fuerte, pero es tan grande tu orgullo y tu soberbia, que aún tú sabiendo que Dios te habló, que Dios te dijo, que fue Dios el que te ministró, el que puso el dedo en la llaga, el que te dijo cómo estás, que fue Dios directamente el que te confrontó y te desenmascaró, sacó a la luz tu verdadera condición. Aún así, no te humillas, no te quebrantas. Aún así, resistes a los tratos del Espíritu. ¿Y qué provoca todo eso? Endurecimiento. Muchos de ustedes que me oyen, tu corazón está muy duro. ¿Sabes por qué está duro? Porque todas las veces que Dios ha tratado contigo, lo has resistido. Te has opuesto a sus tratos. Porque no te has querido humillar, no te has querido sensibilizar, no has querido ser humilde. Y muchos de ustedes, tu corazón está muy duro, mucho, muy duro. Porque cuantas veces Dios te ha tratado, cuantas veces lo has resistido, te has endurecido contra Él. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. La incredulidad, porque de eso viene hablando, te sumerge en un engaño. Genera engaño en ti. Que creas a la mentira. Que no creas que las promesas son verdad, las advertencias son verdad, los juicios son verdad, los mandamientos son verdad. Estás engañado. O sea, la incredulidad te hace dudar de la palabra y vives en un engaño. ¿Por qué? Porque un día vas a entender y comprender que todo lo que la Biblia decía era verdad y que más valió haberle hecho caso a Dios que seguir de incrédulo, de rebelde contra Dios. Pero va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Sigue diciendo, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La condición para estar ligado a Cristo, para ser participantes de Cristo, colaboradores directos de Cristo, conocer su sentir, sus planes, sus propósitos, es tener fe en Él, es no ser incrédulos,
es creer a su palabra, creer a sus mandamientos, creer a sus consejos, creer a sus advertencias, creer a sus juicios, creer a sus promesas. Es un asunto de vida o muerte creer. Cuando Dios ve que una persona cree a la palabra, a su palabra, le agrada tanto que nos hace participantes de Él. Nos transmite sus planes, sus propósitos, sus sentires. Y no andamos divagando, no andamos sin rumbo, sino que sabemos hacia dónde vamos. Sabemos lo que estamos haciendo, porque conocemos los planes de Dios. La incredulidad nos descalifica para ser colaboradores de Cristo, para ser participantes de su obra, participantes de su reino, participantes de sus proyectos. ¿Cuántos cristianos viven sin rumbo? Viven sin rumbo. Hacen una cosa, la dejan de hacer, empiezan a hacer algo, luego sienten que eso no es de Dios y empiezan con otra cosa, quieren hacer otra cosa y luego otra vez están en confusión si es de Dios, no es de Dios. Y así se la viven, dando tumbos, como a tientas, como vendados de los ojos, buscando el camino, pero no lo encuentran porque están ciegos. Pero aquel que le cree a Dios es hecho participante de Cristo, sabe a dónde va, tiene certeza de lo que está haciendo, tiene plena confianza, plena seguridad, porque sabe que está siendo dirigido por Dios, está siendo dirigido por el Espíritu en todas las áreas de su vida, en toda su vida, cada plan, cada proyecto, sabe que es Dios. Verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como viene hablando de lo letal que es la incredulidad, lo destructivo que es la incredulidad, lo maligno que es la incredulidad, te dice el Espíritu, ya que Dios te está hablando, puesto que Dios te está hablando todos los días, a todas horas, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, decide creerle a Dios, decide hacerle caso a Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No te endurezcas. Escucha a Dios. De una vez por todas, decide hacerle caso a Dios. De una vez por todas, decide obedecer a Dios. De una vez por todas, decide creer a los mandamientos de Dios, a las advertencias de Dios, a los consejos de Dios, a los juicios de Dios, a las promesas de Dios, para que puedas vivir conforme a la palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Tú solito endureces tu corazón. Tú solito estás endureciendo tu corazón al no vivir conforme a la palabra. Vives a tu manera, a como tú crees, pero no vives conforme a la palabra. Así tu corazón se va endureciendo cada día. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Qué preocupado vemos aquí al Espíritu Santo por tu alma, por tu corazón, que te dice no endurezcas tu corazón. Si entiendes que es el Espíritu Santo el que te está diciendo no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Ya lo endureciste mucho tiempo, ya no permitas que se siga endureciendo porque vas a acabar en el infierno. ¿Sabes que el infierno sí va a derretir tu corazón? ¿Sabes que el infierno sí va a quebrantar tu corazón? Pero ya va a ser demasiado tarde. Eres tú quien está endureciendo el corazón, tu corazón. Eres tú quien ha tomado la decisión de endurecer el corazón. Es tu responsabilidad sensibilizarte, enternecer tu corazón. Por eso dice el texto, haceos para vosotros barbecho. Está hablando del corazón. Barbecha tu corazón. Porque los que tienen una mínima noción de lo que es la siembra saben que para poder sembrar, pues primero necesitas quebrantar la tierra, roturarla, pulverizarla. Para eso es el arado, para eso es la yunta de los bueyes, para que vayan arando la tierra, quebrando la tierra, roturando la tierra, desmenuzando la tierra, que la hagan como polvo. Y una vez que la tierra está quebrantada, desmenuzada, ahora sí ya viene la siembra y hay garantía de que va a haber fruto,
va a haber cosecha, que esa semilla va a germinar, pero primero quebrantaron el corazón. Muchos de ustedes en el fondo quieren ser cristianos. Muchos de ustedes en el fondo desean paz, gozo, tranquilidad, libertad. Muchos de ustedes en el fondo quieren ser nuevas criaturas, quieren experimentar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Pero tu soberbia es tan grande que jamás te vas a humillar para decir: pequé, hice lo malo. Que jamás vas a abrir tu corazón para decir: estoy muy duro, no sé qué hacer, mi corazón está muy duro, yo sé que es verdad todo, sé que la Biblia es la palabra de Dios, sé que es cierto todo, pero no sé cómo hacerle para quebrantar mi corazón. No sé cómo hacerle para arrepentirme. No sé cómo hacerle para ponerme a cuentas con Dios. Muchas veces he tratado de pedirle perdón a Dios, pero siento que mi oración no llega ni al techo. Siento que Dios está muy lejos de mí. Siento que no me oye. ¿Y sabes por qué estás así? Porque no quieres quebrantar tu corazón. Hay mucho orgullo en ti, hay mucha soberbia, porque no estás dispuesto a humillarte. Dios te manda primero quebrantar tu corazón. Te dice: no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón quiere decir: enternécelo, sensibilízalo, sé humilde, quiébralo, rotúralo, pulverízalo, humíllate. Y Dios no lo va a hacer. Tú eres el que lo vas a hacer. Haceos para vosotros barbecho, dice Oseas. Haceos para vosotros barbecho. Tú lo vas a hacer. Y es tu responsabilidad quebrantar tu corazón. Es tu responsabilidad sensibilizar tu corazón. Cuánto anhela el Espíritu Santo que tú le digas: Señor, a partir de hoy yo quiero escuchar la voz de Dios, creer a sus mandamientos, creer a sus consejos, creer a sus juicios, creer a sus promesas, creer a sus advertencias, y quiero poner por obra la palabra de Dios. Cuánto anhela el Espíritu Santo escuchar de tu boca esas palabras. Escuchar desde lo más profundo de tu corazón el decirle: Señor, ya no quiero seguir igual. Por eso te dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si tan solo hoy decidieras escuchar su voz, si tan solo hoy decidieras ya no cerrar tus oídos, si tan solo hoy decidieras ya no cerrar tu corazón a la voz de Dios, si tan solo hoy decidieras sensibilizarte, quebrantarte y obedecer la palabra, experimentarías lo que es el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Dios te está llamando, querido hermano, hermana. Dios te está hablando. El pecado te está endureciendo. Y si decides seguir en tu pecado, cada día que pasa tu corazón se va endureciendo. Cada día que pasa tu corazón se va endureciendo más. Por eso te dice: ya, decide escuchar hoy la voz de Dios. Decide escuchar a partir de hoy la voz de Dios, obedecerlo. Es toda tu responsabilidad. Sigue diciendo, verso 16, voy a leer hasta el 19, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Verso 18, lo vuelvo a leer. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Este pasaje es tremendo, porque primero nos vuelve a hablar aquí de lo que provoca, de lo que causa, de lo que origina la incredulidad. Todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4 está hablando de un solo tema, de la incredulidad, de los estragos de la incredulidad. Y habla del verso 16, cómo por ser ellos incrédulos provocaron a Dios. Su incredulidad provocó a Dios. Su incredulidad hizo que Dios se disgustara con ellos 40 años. Su incredulidad los llevó a pecar contra Dios. Pero el verso 18 dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Dios juró, determinó, lanzó un veredicto: no van a entrar en mi reposo. Pero no vayas a pensar que lo hizo de una manera arbitraria, de una manera autoritaria. No, Dios es bueno. Dios no es arbitrario.
Dios no es autoritario. Sí, Dios es el que al final toma la decisión de quién entra y quién no entra al cielo. Pero es el hombre el que orilla a Dios a tomar esa decisión. Es el hombre el que orilla a Dios a sentenciar, a emitir un veredicto. Es el hombre. Dios llama, Dios trata con el hombre, Dios habla al hombre una y otra vez, de muchas maneras. Pero cuando el hombre se resiste, se endurece, cuando el hombre es incrédulo al llamado de Dios, cuando el hombre no cree que es Dios que le está hablando, que es Dios quien le está llamando, que es Dios quien lo está tratando, esa actitud es lo que orilla a Dios a que emita una sentencia. Esa actitud es lo que orilla a Dios a que determine: no vas a entrar al cielo. Porque yo te hablé de muchas maneras, hasta en sueños, en un accidente, en una crisis, en una enfermedad, en un problema. Yo te hablé, yo te traté. Yo te hice entender que era yo llamándote, que era yo urgiéndote a que me buscaras, a que arreglaras cuentas conmigo, a que te arrepintieras, a que te convirtieras a mí. Pero tú no lo tomaste en serio, te aligeraste, tu corazón se endureció. No vas a entrar al cielo, no vas a entrar en mi reposo. Amigo, amiga que me escuchas, tu incredulidad es ofensiva a Dios. Si en ti hay desprecio hacia la palabra, tú puedes decir que no hay desprecio a la palabra en ti, pero no son tus palabras, son tus hechos los que manifiestan tu desprecio a la palabra. Porque escuchas efectivamente la palabra de Dios, estás de acuerdo, pero no la vives, no la haces, no la pones en práctica, no la pones por obra, no te riges conforme a ella. Entonces tus hechos están manifestando que realmente tú no crees a la palabra. Porque si creyeras a la palabra, tú hicieras caso, tú obedecieras, tú te sujetaras a la palabra. Es claro aquí, hermanos, lo que llevó a Dios a emitir este espantoso y terrible veredicto: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fue la incredulidad de ellos, la incredulidad de ese pueblo. O sea, no fue gusto de Dios, complacencia de Dios, arbitrariedad de Dios, que porque a él se le antojó decir eso, determinar eso, que no entrarían en su reposo, y ya lo dijo, y sentenció. No, él quería meterlos a la tierra prometida, llevarlos a la tierra prometida, que experimentaran el reposo de Dios en la tierra de Canaán. Pero su incredulidad los llevó a ser rebeldes. Su incredulidad los llevó a no hacer caso. Y al final fue su incredulidad lo que hizo que Dios dijera: no van a entrar en mi reposo. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, Dios desea tu bien. Dios no quiere tu mal. Dios quiere tu bien. Por eso te está hablando. Por eso te está diciendo: ya deja tu pecado. Ya deja tu orgullo, ya deja tu soberbia, ya deja tu religiosidad hipócrita. Ya sé honesto, sé sincero. Ya deja tu altivez, tu profunda rebeldía, tu profundo egoísmo. Ya renuncia a tus pecados y entrégate a mí, conságrate a mí, ríndete a mí. Una y otra vez. Te lo grita a los oídos, te lo grita al corazón, porque quiere tu bien. Pero tu rebeldía, por causa de tu incredulidad, lo va a llevar a él a dejarte de hablar, a dejarte de tratar y a decir: ¿sabes qué? Tú no quieres. Dios le dijo al pueblo: llevo 40 años hablándoles, predicándoles. Le he dado a Moisés todo tipo de mensajes, todo tipo de sermones. Han escuchado decenas y decenas y decenas de sermones a través de Moisés, y todos los han echado a la basura. Todos les han entrado por un oído y les han salido por otro. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? ¿Qué más puedo hacer? Ya hice maravillas, ya hice milagros, ya mostré mi amor, mi misericordia, mi compasión, ya mostré mi poder libertador, mi poder salvador, mi poder ayudador. Pero nada los conmueve. Nada los hace humillarse, nada los hace convertirse, nada los hace entregarse. Ya no puedo hacer nada más por ustedes. Están tan duros que ya no se puede hacer nada por ustedes. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo.
Hermano, hermana, ¿con cuántos de ustedes, amigo, amiga que me escuchas, Dios lleva años, no una semana, no un mes, no un año, no, años y años lleva ya Dios hablando a tu corazón, tratando contigo, pero lejos de evidenciar signos, indicios de arrepentimiento, de humildad, de conversión, de consagración, de entrega. Cada vez te ves más duro, cada vez estás más duro. Qué triste va a ser tu final. Al final Dios va a emitir el mismo veredicto que emitió sobre el pueblo de Israel. No vas a entrar a causa de incredulidad. Al cielo no vas a entrar. Siempre fuiste incrédulo. No creíste a mi palabra. No me hiciste caso. Te va a decir Dios, miles de veces te llamé. Miles de veces te traté. Miles de veces viste mis obras. Nada te conmovió. Nada te hizo cambiar de opinión. Nada te hizo cambiar de camino. Amaste tus pecados. Amaste tu orgullo. Amaste tu soberbia. Amaste tu rebeldía. No puedo hacer ya nada por ti. ¿Quieres escuchar tú esas palabras? Hermano, hermana, Dios te está llamando. Dios quiere tener una relación personal contigo, caminar contigo. Quiere que le conozcas, quiere que lo conozcas. Pero tú tienes que tomar una decisión. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, son palabras del Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entrégate a Dios, escúchalo, hazle caso, obedécelo. Cuánto anhela Dios, cuánto anhela Dios. Verte convertido a Él, verte completamente convertido a Él. Cuánto anhela Dios. Él te ama, Él te está buscando, Él quiere tu bien, pero tú tienes que tomar una decisión, hacerle caso, creerle, para obedecerle, para vivir conforme a su palabra. Hagamos una oración, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Padre, muchas gracias por hablarnos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Eres bueno para con los que te creen. Eres bueno para con los que esperan en ti. Eres bueno para con los que deciden oír tu voz, obedecerte, vivir conforme a tu palabra. Tú eres maravilloso, Señor. Haznos sensibles, Padre. Haznos sensibles. Tú eres nuestro único recurso, Señor. Nuestro único ayudador. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos a cada día afirmar nuestra fe en ti, fortalecer nuestra fe, Señor. Que cada día te miremos a ti, porque solo te tenemos a ti, Señor. Tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Queremos cada día oír tu voz, obedecerte, caminar contigo, Señor. Queremos ser sensibles, queremos tener corazones quebrantados ante ti, Señor. Queremos ser humildes. Ayúdanos a vivir para ti, a obedecerte. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Aleluya. Aleluya. Ven, cíñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar. Y haré descender sobre ti con poder. Lluvia tardía como al principio. Como mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi fidelidad es inmensa y a tu lado yo estaré. Como
Como mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi fidelidad es inmensa y a tu lado yo estaré. Aleluya, aleluya. Ven, cíñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar, y haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio. Aleluya, aleluya. Ven, cíñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar, y haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio, lluvia tardía como al principio, lluvia tardía como al principio. Porque otra cosa te diría el Espíritu Santo, que no te endurezcas, sino que sensibilices tu corazón a la voz de Dios y respondas al llamado de Dios y hagas caso y obedezcas a su palabra para bendecirte, solo para bendecirte. Créele a Dios, sé humilde, quebranta tu corazón. Entrégate a Él. Él es bueno. Solo quiere tu bien y nada más tu bien. Por eso te dice, sé sensible. No te endurezcas. Atiende al llamado. Obedece a su voz. Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Aleluya. Ven, cíñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar, y haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio. Como mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi fidelidad es inmensa y a tu lado yo estaré. Como mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi fidelidad es inmensa y a tu lado yo estaré. Aleluya, aleluya. Ven, cíñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar, y haré descender sobre ti con poder,
tardía como al principio. Aleluya, aleluya. Ven, ciñete con la armadura de poder, levántate y comienza a trabajar. Te haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio. Te haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio. Y haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio. Créele a Dios, crea su palabra y vive conforme a ella. Eso es creer a Dios, que obedeces la palabra, que guardas la palabra, que vives conforme a su palabra. Eso es creerle a Dios. Eso es no ser incrédulos. Y Él va a bendecir tu vida, se va a manifestar a tu vida, te va a ayudar en todo, te va a bendecir como no tienes idea. Muchas gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.